Hola, soy Alejandro, desarrollador de software full stack. A los 19 años he trabajado en varias empresas y desarrollado muchísimas aplicaciones. Hoy te voy a explicar qué es el formato JSON, porque es algo que vas a tener que usar sí o sí. Incluso si no te dedicas a la tecnología y a la programación, hay muchas herramientas que tienen JSON en algún lado. Bueno, todas lo tienen, pero digo visible. Incluso si no te dedicas a programar, te vas a enfrentar a esto y vale la pena que sepas qué es esta vaina. Entonces, JSON, ¿qué significa JSON? No viene de que alguien en un departamento de tecnología de alguna empresa inmensa se llame JSON y se haya inventado esto. No, esto viene de JavaScript Object Notation. Y en el ranking de los nombres, este es tal vez uno de los peores, porque aunque acá diga JavaScript, que si sabes, JavaScript es un lenguaje de programación que tiene este loguito de por acá, no es de JavaScript. O sea, este lenguaje o esta notación se usa en absolutamente todos los lenguajes, no importa si tú programas en JavaScript, en Dart, en Python, en C++, programes en lo que programes, puedes usar JSON. Entonces no te guíes por el hecho de que acá diga JavaScript, ¿okay? Guíate por el hecho de que acá diga Object Notation. El caso es, te puse los dibujitos acá por si eres una persona más visual, pero pues esto es lo que significa. Tienes JavaScript, un objeto y una notación. Que si no tienes claro qué es una notación, es como la notación de las partituras musicales o como la notación matemática, que no es más que un conjunto de reglas. Eso es una notación, son reglas de cómo usar símbolos. Entonces, así como en la música se usan estos símbolos para las partituras, en la matemática se usan estos símbolos para que la raíz cuadrada, que los exponenciales, que las fracciones. En programación, en los JSONs, vamos a usar una notación diferente. Y ya te vamos a mostrar cuál es esa notación. Es esta de aquí. Esto es un ejemplo de JSON muy sencillo, pero que lo puse que maneja todo lo que vas a necesitar saber. Todo, absolutamente todo lo tienes aquí. JSON se basa en algo que se llama un Key Value Pair. Entonces, Key Value Pair. Esto lo vas a escuchar en absolutamente todos lados, no solo en los JSONs, en muchísimos lenguajes de programación lo vas a escuchar. Key Value Pair, ¿qué significa? Un par de llave valor. Sé que no te expliqué absolutamente nada ahí, pero es como para tener la traducción. Entonces, un par de llave valor es esto que estás viendo acá, donde, por ejemplo, name es la llave. Llave es como con qué se identifica, cómo se llama ese atributo, cómo es, tú tienes varios atributos, ¿cierto? Como persona, tú tienes tu nombre, tú tienes tu edad, tú tienes tu estatura, tú tienes tu peso, tú tienes tu nacionalidad, todo eso son llaves, es el nombre del atributo, el nombre de la característica. ¿Clara esa parte? Y el valor es el valor de esa característica, tu nombre. Entonces, mi nombre, Alejandro, mi edad, 19, ¿sí? Entonces, edad es la llave, 19 es el valor, nombre es la llave, Alejandro es el valor. Eso es un Key Value Pair y eso se usa para todo. Por ejemplo, en este caso, este es un objeto JSON, un JavaScript Object Notation, para un mouse wireless, ¿sí? Que no usa cable, como este, por ejemplo. Ok, entonces, ¿qué tiene ese mouse wireless? Tiene un ID para poderlo identificar en la tienda, por ejemplo. Entonces, el atributo se llama Product ID. Ese es el key, esa es la llave. Y el valor es 101, que es pues el ID. Su nombre, entonces, la llave es name y el valor es wireless mouse. Su precio, la llave es precio y el valor es $29,99. Si está en stock o no, entonces esta es la llave y este es el valor. Y yo te voy a explicar todos estos tipos de valores que estamos viendo porque son muy distintos. Lo importante es que tengas en cuenta que JSON se basa en Key Value Pairs y estos Key Value Pairs van a estar siempre separados por comas. Eso es otra cosa que debes tener en cuenta. Otra, los keys siempre son texto, entre comillas. Como puedes ver aquí, siempre es un texto que está entre comillas. Así es como se denota una cadena de texto en los JSONs y en general en todos los lenguajes de programación. Es poniéndole comillas a los lados. En JSON tienen que ser comillas dobles. Hay lenguajes de programación que para denotar texto usan comillas simples. Por ahora piensa en comillas dobles. Listo. Entonces tenemos key value pairs separados por coma, los keys siempre son un texto y los values pueden ser de muchos tipos diferentes. Y vamos a ir viendo cuáles son esos tipos de los que te hablo. ¿Listo? Entonces, primer tipo de valor. Acá estamos viendo 101, sin comillas. ¿Eso qué quiere decir? Que es un número entero. Entonces vamos a poner por acá, primer tipo de valor, número entero, podemos poner. Que eso se representa como un int o un integer en programación. ¿Listo? Es tal cual número entero en inglés, eso es lo que quiere decir. Tenemos esto que es un texto. ¿Cómo lo sé? Porque está entre comillas. Entonces vas a tener texto o cadenas de texto, como también se le puede decir. Y esto, ¿cómo se le habla en los términos de programación? String. No solo en JSON, en todos los lenguajes de programación se le dice string. Vamos a tener esto que es un número decimal. Entonces, así como hay números enteros, también va a haber números decimales. Entonces,
número decimal. Y este se puede notar como float. Generalmente se usa float, que es de float pointing, float point number, no me acuerdo, float meaning programming. Es que no quiero decirte algo que no es verdad. Floating point number, sí, porque es un número con un punto, básicamente eso es lo que quiere decir, un decimal. Ok, tenemos otro. Este que dice true. Entonces, este es muy interesante. Estos datos se llaman booleanos porque un señor llamado Boole se inventó eso. Todo lo que me sé de la historia de los booleanos es eso. Entonces, booleanos. Booleanos quiere decir verdadero o falso. Si tú has tenido un examen en el que tienes preguntas de marque verdadero o falso para las siguientes afirmaciones, estás usando booleanos. Y esto en programación pues se denota lo mismo pero en inglés. Va a ser true o false. ¿Listo? Acá ya tenemos un booleano. Ahora, ¿esto qué es? Esto es una lista. ¿Cómo lo sé? Porque estas llaves, que en algunos lados se le dice corchete también, denotan que todo lo que esté dentro de eso, separado por coma, son elementos de una lista. Entonces, por ejemplo, esto es una lista de las categorías del mouse. Entonces, es de la categoría de electrónicos, coma, o sea, otra categoría, accesorios. Esas son dos categorías. Y mira que las categorías de por sí son otro tipo también. ¿Qué tipo son? Son tipo texto. Podrían ser números, podrían ser booleanos, podrían ser decimales, podría ser cualquier cosa. En este caso, son categorías de texto. Entonces, esto es otro tipo de dato que va a ser una lista. Lista. Esto en términos de tecnología y programación se denota muchísimas veces o se refiere a él como array. Esto en español significa array. En español es terrible, o sea, arreglo no te dice mucho. O sea, yo escucho arreglo y pienso como en un arreglo de flores o en, no sé, en que me arreglo para salir o arreglo un error, pero no pienso en una lista. Entonces, yo de ti le digo lista o le digo array en inglés, como para no confundirte tal vez. Tenemos otro tipo de objeto. Si es que acá tenemos un key que se llama specs, luego tenemos estos corchetes o llaves y dentro tenemos otros key value pairs, o sea, este y este. Esto se conoce como un objeto. Entonces te lo voy a poner por acá. Es otro tipo de dato que puede haber en los JSONs y en programación. O sea, acá te estoy dando como una introducción a la programación, básicamente a los tipos de datos de programación. El objeto. Un objeto es como otro JSON. Un objeto es una estructura que contiene datos. Entonces, estructura con más datos. ¿Por qué? Si, por ejemplo, tú tenemos el JSON de un carro en un momento, ¿cierto? Tenemos el carro tiene la llave color y el valor puede ser gris, tiene la llave número de puertas y puede ser el valor 4, la llave tipo de carro que puede ser, no, o como una llave que se llama es camioneta, entonces puede ser true, verdadero o false, falso. Y puede tener otro que sea piloto y el piloto va a ser una persona, digamos que la persona soy yo. Entonces, para contener, la persona de por sí tiene muchísimas características. Entonces, para contener un objeto, que es una persona, por ejemplo, dentro de otro objeto, que va a ser el carro, se usa esta notación de aquí. Entonces, digamos que acá dice persona, diría nombre Alejandro, edad 19, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Esto es lo importante. Cuando tú tienes que contener una estructura dentro de otra, lo vas a hacer con un tipo de dato de objeto. ¿Y cómo se denota? Con estas llaves o estos corchetes de acá. ¿Listo? Y por dentro el objeto es exactamente lo mismo. Key value, key value, key value. Y por último tenemos los valores de null. Este valor es supremamente importante. Y de nuevo, se usa mucho en cualquier lenguaje de programación. Null. Null quiere decir que no hay nada. Cuando tú usas null es porque no quieres indicar que hay un tipo de dato vacío. Por ejemplo, que hay un texto vacío que se puede notar así, o que hay un número que no es nada como un 0, o que hay una lista vacía que se puede notar. Espera que con este teclado no sé cómo se pone esto. Así, ya. Así que es una lista vacía. No quieres indicar nada de eso. Lo que quieres indicar es que no hay nada. No hay nada. Entonces, esto también se va reflejado en programación como none, a veces, como none o como nil. Pero digamos que la notación más común es simplemente null, N-U-L-L. Entonces, ¿para qué se usan los JSON? Ya que te expliqué qué es un JSON, que es un JavaScript Object Notation, que no se entiende nada qué es eso, entonces simplemente es un key value pair separados por comas y tiene todos estos tipos de datos donde los keys siempre son textos. Los keys son como el nombre de la característica, el value es qué valor tiene esa característica. Los JSONs se usan principalmente para transferencia de información, es decir, cuando tú tienes que pasar unos datos de un computador a otro computador o de una parte de una aplicación a otra parte de una aplicación. Y el uso más común y más visual que te puedo dar son las APIs. Entonces, si tú buscas en internet, por ejemplo, una API del clima, Weather API, vas a ver esta de aquí que siempre la uso para los ejemplos, que se llama Open Weather Map. Entras, por aquí vas a ver algo que dice API, le das clic, bajas por acá donde dice Current Weather Data y donde dice API Do.
Entonces, a lo que estoy accediendo es la documentación de la API, que es cuando los desarrolladores que la hicieron te explican cómo funciona, todas las partes que tiene, todo lo que puede hacer, los datos que te puede dar y demás. Todas las APIs tienen una documentación. Esta es una muy sencilla y por eso la uso como ejemplo. Pero puedes buscar otra, puedes buscar una de enfermedades o puedes buscar una de crecimiento de la población. Puedes buscar APIs de lo que sea porque existen de todo. Entonces voy a bajar un poquito y acá dice JSON, JavaScript Object Notation. Dice JSON Format API Response Example. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo a la API le pido el clima o los datos del clima, me lo va a devolver en un formato JSON. Como puedes ver, es tal cual lo que vimos ahorita. Tenemos estos corchetes que indican que estamos empezando un objeto de JSON. Tenemos key value pairs, tenemos la key coord que va a ser de coordenadas y fíjate cuál es el tipo de valor, es un objeto como el que vimos antes para los specs o como el ejemplo de la persona dentro del carro. Y dentro de ese objeto, ¿qué datos tenemos? Tenemos una key long y un valor decimal, que ¿cómo se llamaba eso en programación? Un float. Acá tenemos otro decimal. Tenemos una key weather. ¿Y cuál es el tipo de dato de weather? Es una lista. ¿Cómo lo sé? Por estos simbolitos de estas llaves que indican que lo de adentro va a ser una lista. En este caso, esta lista tiene solo un elemento, que de qué tipo es, ese tipo objeto. Entonces, este es un ejercicio muy bueno que puedes hacer para irte habituando a entender los JSON. Y va a llegar un punto en que lo hagas así súper rápido. Digas JSON con key de weather. Tenemos una lista, esta lista tiene objetos, este objeto tiene un número, por acá tenemos un string, por acá tenemos otro string, por acá tenemos un string, porque mira que aunque tengamos un número, está entre comillas y también hay una letra, entonces es un string. Luego te vas acá, otro string, otro objeto, float. Tenemos acá un int, un número entero, int, otro int, objetos, por acá tenemos un float, int, y bueno, esto es un ejercicio excelente que puedes hacer cuando estás aprendiendo JSON. Y por último, algo muy importante que debes tener en cuenta es que JSON no es un lenguaje de programación. En JSON tú no puedes tener variables, en JSON tú no puedes tener funciones, JSON no es una base de datos, JSON es simplemente un formato, una serie de reglas, si lo quieres ver así, una notación. Una notación es eso, es cómo usar símbolos para que signifiquen algo. Como ejemplos tienes las partituras de música y tienes la notación matemática. Entonces, JSON es una serie de reglas que dice que estos corchetes pueden significar un objeto, que dice que las comillas tienen que envolver un key, que dice que las comillas en el valor significan que es un string o un texto, que dice que el puntico significa un decimal, que dice que puede haber true o false, que son datos booleanos, que dice que estas llaves significan que lo de adentro es una lista. Todo eso son reglas. Esto no puede hacer lógica, esto no puede hacer una página web, esto simplemente es una serie de reglas para estandarizar la forma en la que se transfiere o se traslada la información en los sistemas tecnológicos, entre una API y tu aplicación, por ejemplo, o entre una base de datos, un backend y un frontend, que es básicamente lo mismo que dije antes, o entre diferentes partes de tu aplicación, o de pronto quieres guardar esto en un archivo para luego subirlo en otro lado y analizarlo. JSON es un formato, una serie de reglas para poder transferir datos o información. Eso es todo lo que tienes que entender. Y esta parte de aquí, pues, que son key value pairs que se separan por coma, que los keys deben estar entre texto, que existen todos estos tipos de datos. Y algo supremamente importante, el último key value pair siempre debe ir sin coma. Mira que todos los otros tienen coma. Este tiene coma, este tiene coma, este también, este también, este también y este también. Pero el último no tiene. ¿Por qué? No sé. Es como para decir que es el último. Eso es lo que te permite identificar cuál es el último porque no va a tener coma. Es un detallito importante porque si pones coma y lo intentas usar así, muchas veces te va a dar error. Y es un error que te puedes evitar simplemente por no poner una coma. Entonces sí, eso es todo lo que debes saber de JSON, JavaScript Object Notation.